tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pinedo Ubaú. Gracias por vernos por www.ciennoticias.tv. Recuerde que esa es nuestro sitio web ahora en ciennoticias.tv. El régimen Ortega Murillo ya prácticamente materializó en leyes y lo ha hecho en los últimos meses con la aprobación de la nueva reforma a la Constitución y ahora una reforma a la ley del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, el control que ahora también va a tener Rosario Murillo sobre el ejército. Fue nombrada jefa suprema del ejército en Nicaragua junto a Daniel Ortega. O sea, el ejército ahora le debe obediencia a esos dos personajes, la dictadura bicéfala que le llaman, y Murillo logra también uno de sus grandes objetivos de ansias de poder, tener control y poder sobre el ejército en Nicaragua. O sea, ya constituido desde el punto de vista o establecido en leyes en Nicaragua. Cuesta decir el tema de la legalidad, o sea, que desde el punto de vista legal, pero realmente, o sea, en leyes hechas a la medida del régimen Ortega Murillo. Como recordará, Murillo fue designada copresidenta en la reforma a la Constitución Política, fue nombrada jefa suprema del ejército a través de esta iniciativa de ley de reformas y adiciones al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, que fue enviada por el régimen y aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional durante la sesión del martes. El ejército queda de esta manera subordinado a la autoridad civil que será ejercida por la Presidencia de la República como jefatura suprema del Ejército de Nicaragua, que corresponde constitucionalmente, dice el artículo y el texto de esta reforma. Como les decía, es un poder y qué tanto riesgo que dos personas estén, que tengan ese poder o sean los jefes supremos del ejército en Nicaragua. ¿A quién le irá a hacer más caso a Avilés, a Ortega o a Murillo? Bueno, son preguntas que saltan en medio de esta repartición de poder de la pareja dictadora en Nicaragua. También en esta reforma los militares retirados seguirán siendo parte del ejército. En la reforma del Código Militar se establece que las fuerzas militares, la Reserva Patriótica, que fue una figura creada en la reforma constitucional, son parte del ejército de Nicaragua y están designadas para la defensa armada de la nación para garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz. Sea otro cuerpo más para represión. De alguna manera son las interpretaciones que se han hecho. Las fuerzas militares o reservas patrióticas estarán conformadas por tropas terrestres, navales, aéreas y se organizarán en pequeñas y grandes unidades según establezca la normativa interna del ejército en Nicaragua. Vamos a hablar de este tema y también de la ley orgánica del Poder Judicial que fue enviada a la Asamblea Nacional para su aprobación, en la que Ortega y Murillo van a nombrar al presidente, vicepresidente de ahora ese órgano, ente de la presidencia que es el Poder Judicial. He invitado a Eliseo Núñez Morales, quien es opositor integrante de Monteverde, para hablar de estos dos temas que han mantenido tal vez la atención y han concentrado la atención en esta semana en cuanto pues a qué se refiere la política de Nicaragua. Bienvenido, Eliseo, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Lucía. Realmente el tema de fondo, lo has tocado vos en introducción, es la legalidad. Esta es una cadena de acontecimientos que generan una ilegitimidad y una ilegalidad de origen. ¿A qué me refiero con esto? Ortega se apodera, todavía estando en la oposición, del Poder Judicial. Con el Poder Judicial, él
chantajea a sus opositores, a sus adversarios, y también consigue dinero de parte de los empresarios por medio de llega al poder por medio de una división que en buena parte es generada por la extorsión que hace de Arnoldo Alemán, que además del pacto tiene la extorsión del poder judicial, para mantenerlo preso o liberarlo a cambio de que le ayudase a llegar al poder. La división pudo haber sido saldada si no tuviera estas herramientas. Entonces Ortega, a pesar de que en el 2006 gana la elección por la división de los liberales y no porque él haya ganado, pero al final del día gana bajo las reglas que están ahí, se instala en el poder con una asamblea minoritaria. ¿Qué empieza con esto? Empieza el siguiente paso, que es apoderarse del Tribunal Electoral o del Consejo Supremo Electoral. Y esto lo hace a través de los mecanismos de extorsión que ya teníamos, los mecanismos que tiene de fuerza de la policía y el ejército, que ya los controlaba, y consigue robarse las elecciones del 2008, reprimir la protesta por el robo de estas elecciones e instalar a los alcaldes que a la vez le comienzan a dar esa forma de poder absoluto que viene estructurando. ¿Qué sucede después? Él hace un arreglo con los poderes fácticos económicos para poder legislar alternativamente. ¿A qué me refiero? Ya la Asamblea Nacional era un órgano secundario a esa altura y el arreglo que tenía con la empresa privada lo llevaba a generar una cantidad de leyes que después estas se convertían en el eje central de lo que venían empujando hacia adelante. Luego vienen las elecciones del 2016, todavía no hemos llegado al 18, y en el 16, bueno, antes están las del 2011, donde Ortega se roba las elecciones para instalarse con una supermayoría en la Asamblea y tener capacidad de reformar la Constitución y de hacer las leyes a su gusto. En las del 2016, como reflejo del robo del 2011, él ya instala a su mujer de vicepresidenta, ya ajustando todas las leyes, ya aquella sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es una sentencia espuria que también llevó a las elecciones del 2011, donde él se presenta a la reelección. Entonces ahí, déjenme retroceder un poco, en la presentación de la reelección en el 2011 está la primera violación legal que se da sobre el poder de él, porque además de eso se roban las elecciones para los diputados y estos diputados hacen leyes que ya no son legítimas ni son legales. Entonces tenemos la elección del 2016, donde él ya se deshace de sus adversarios políticos e instala a su mujer de vicepresidente. A partir de ahí comienza a desafectarse de sus socios que tiene hasta ese momento, que son los empresarios, y empieza él a hacer por su propia cuenta un modelo que lo lleva a las reformas al INS, que sirven como detonante a una protesta que no es solamente por las reformas al INS, sino que es por toda la frustración que venía acumulada. Luego de esto, las elecciones del 21, que están precedidas por la captura de los principales líderes de la oposición y la captura anterior de más de 700 líderes de las protestas, y que fueron sacados por medio de una amnistía unilateral de parte de Ortega. Y estas elecciones del 21 vienen con una reforma a la ley electoral que la anteceden reformas y leyes nuevas que ponen una camisa de fuerza al ejercicio de la política dentro de... Pero ya todo esto es ilegal, porque ya esa asamblea del 2011, que se instala en el 12, es una asamblea que no contiene la voluntad popular, porque no es el voto de la gente el que se refleja. Entonces, ahí nosotros tenemos que es una ilegalidad e ilegitimidad continua hasta que hace estas famosas reformas del año 24, que son a todas luces el producto de esta acumulación de ilegalidades y acumulación de robos, de fraudes. Entonces, quiero dejar esto bien claro de inicio porque vamos a comenzar a hablar de leyes, pero dejemos claro que esas leyes son productos de robos electorales y no representan
la voluntad de la gente que votó diferente a cómo se terminó conformando los poderes del Estado, que hoy ya desaparecieron, por cierto, y que tienen como primer precedente las elecciones del 2008 y como último precedente las del 21, donde desaparecieron la voluntad popular y la sustituyeron por la voluntad de la pareja Ortega. ¿Qué implica Eliseo ahora desde el punto de vista jurídico, verdad? En términos de independencia judicial, que Ortega y Murillo estén nombrando directamente al presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, y si con estas reformas ya esto representa una ruptura definitiva del principio de separación de poderes en Nicaragua. Bueno, yo diría que esto es consecuencia de la ruptura y de la demolición del principio de separación de poderes. Otra cosa que hemos visto en Ortega a lo largo del tiempo es que primero hace las cosas de hecho, esta separación de poderes la desapareció hace rato. Y después la puso en este mamotreto constitucional que le llamó reforma, y ahora lo convierte en ley. Y entonces aquí hay dos cosas bien importantes. La primera es que él nombra el presidente y vicepresidente de la Asamblea, lo cual deja claro que según la Constitución que él se acaba de hacer, él está a cargo de los poderes. O sea, ya los poderes del Estado no están separados, están coordinados por él y por ella, por la famosa figura de la presidencia. Y lo segundo, que este precedente de nombrar la administración de la Corte Suprema de Justicia también va para el Consejo Supremo Electoral y va para la Asamblea Nacional. Entonces, lo siguiente que viene es una reforma a las leyes orgánicas, tanto de la Asamblea Nacional como la creación de una ley orgánica del Consejo Supremo Electoral, que hacía falta, porque no la tenía. Hasta el momento no había una ley orgánica del Consejo Supremo Electoral. Pero esta que van a hacer con toda esta ilegitimidad que te digo, pero además de eso, el que va a coordinar administrativamente este poder del Estado ahora va a ser la presidencia de la República, que se concreta en estas dos personas que se han hecho con el Estado de Nicaragua como que si fuese una hacienda personal. También, de alguna manera, ¿qué se busca con esta reducción de los magistrados de 16 a 10? El número será alguna estrategia de concentración, de concentrar más el poder o de controlar a un grupo menor. O sea, no es lo mismo 16 que 10. ¿Cuál es el objetivo? Mira, lo primero, eso obedece también a que desapareció la función de administración. La función de administración de la carrera y de la corte estaba en una comisión de magistrados, que no era una sala exactamente, sino que era el Consejo de la Magistratura, conformado por 3 magistrados que no podían formar parte de ninguna otra sala. Es decir, que para todos los efectos la reducción de magistrados es de 13 a 10, no de 16 a 10, porque siempre había 3 magistrados que no estaban dentro de las funciones jurisdiccionales. Entonces, esto es, pero ¿a qué se debe esta reducción? Pues probablemente sea para más control, porque yo no creo que sea para ahorro. Este gobierno no se públicos, sino por todo lo contrario, los niveles de endeudamiento son altísimos y los gastos, lujo, tiene el gobierno central son altos. Entonces, la corrupción es de lo peor que ha habido en toda la historia de Nicaragua. Entonces, no creo que sea un motivo financiero, un motivo de probidad o un motivo de austeridad, sino que es un motivo de control. Bien se controla mejor que 13. Y por último, el 13 probablemente no sea un buen número en la cábala de la señora Murillo, de todo ese tipo de cosas, de números. ¿Cómo afecta esta reforma a la ciudadanía común que pretende y va, pues, trata de acceder, pues, a un tema de justicia, a un tema de transparencia y también del respeto de sus derechos fundamentales? ¿Cómo impacta? Ahí el que cree que la política no importa, en los juzgados le van a decir que sí importa. Si tenés una discusión con tu vecino y tu vecino es cercano al gobierno, vas a perder esa discusión. Si la policía te detiene y te multa injustamente, no vas a poder apelar a esa multa si no sos del partido de gobierno. Si vos
tenés una propiedad y alguien te la invade y el que te la invade es cercano al partido de gobierno, perdiste tu propiedad. Eso es. O sea, no necesitas ser político para ser afectado por este tipo de cosas. Y cuando vayas a pagar impuestos te vas a percatar de que no vas a tener ningún tipo de flexibilidad o de arreglos de pago cuando no puedas pagar, sino que lo va a tener nada más el partido de gobierno y que te van a chantajear por eso. Que cuando querrás ir en la vía administrativa hasta la Corte Suprema de Justicia, que ahora se llama Judas como poder del Estado, ¿no? Órgano del Estado. Entonces vas a tener también los mismos problemas. Entonces sí te afecta en el día a día. Desde una multa de tránsito hasta una discusión con tu vecino van a ser más difíciles de solucionar si no sos sandinista. Sobre el consejo, ellos mismos también, Ortega y Murillo, van a nombrar al coordinador del Consejo Nacional de Administración Judicial. Este órgano no necesariamente es requisito ser abogado, tengo entendido, para integrarlo. ¿Qué se espera? O sea, como un consejo, ¿verdad?, que tiene que ver con la administración de justicia. El integrante no necesariamente puede ser abogado. O sea, ¿cómo ves eso? A ver, yo no entiendo cómo alguien va a nombrar un juez sin saber de derecho. Si yo tengo que ver los requisitos para el nombramiento de un juez, que es lo que hace el Consejo de la Magistratura y de la Administración, tengo que saber qué es lo que va a hacer. Pues entiendo de que necesites también gente especializada y podés tener gente especializada, pero no vas a hacerlo simplemente nombrando administradores o nombrando otro tipo de profesiones que no digo que no deban y que no tengan capacidad de hacer cosas, pero sí, este es un órgano de justicia y entonces la valoración tiene que venir, tienen capacidades para no solamente valorar los procedimientos que se pueden emplear para nombrar uno u otro, sino otra persona en un cargo, sino que tienen que valorar la conveniencia jurídica y conveniencia académica del nombramiento federal. Entonces, el que no sea abogado simplemente te pone en una situación en que aquí volvemos a lo mismo. Esto va a ser lo que es todo el Estado, que es una suerte de coto de caza de la familia presidencial donde colocan a la gente por lealtades partidarias y familiares y no por capacidad. Ahora en el otro tema que tiene que ver en la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, que tienen dos jefes, Rosario Murillo y Daniel Ortega. ¿Qué implicaciones tiene que tanto Ortega y Murillo compartan esa jefatura suprema del ejército? Mire, yo quisiera ver en blanco y negro cómo van a distribuirse el poder. Porque el día que no estén de acuerdo, no sé a quién le van a hacer caso. No está establecido, debería de estar establecido. ¿A quién le van a hacer caso en caso de que no estén de acuerdo? Que si eso es un conflicto intrapoderes, porque ahora creo que desapareció el nombre de poderes, entonces se va a llamar intraórgano. ¿Qué pasa cuando la propia autoridad está en conflicto con sí misma? Porque ahora son dos y pueden pensar diferente. Entonces, el ejército con esto, para mí, si fuese un ejército nacional y profesional, tendría un problema. Pero como no es ninguna de las dos cosas, sino que es un cuerpo armado al servicio y beneficio de una familia, entonces ellos van a ser parte de la línea de mando que proviene de la familia. Y eso es lo que es el ejército y es lo que es la policía ahora. Entonces yo no le miro mayor complicación. Obviamente en una democracia esto es un adefesio, no se le puede llamar de otra manera. Pues. En Nicaragua no hay democracia, Ortega y Murillo tienen al Estado como que si son dueños de él y el ejército básicamente hace funciones de guardia privada. Ellos migraron de ser un ejército partidario en los años 80 a ser un ejército aparentemente, porque nunca lo fue, nacional durante los años 90 y parte del 2000,
Y ahora ni siquiera volvieron a ser un ejército partidario, ahora son un ejército al servicio de una familia, lo cual los convierte básicamente en un cuerpo mercenario. Ellos no defienden al país, ellos defienden su salario, sus ingresos que provienen del poder que les da esta familia. No defienden nada. Bueno, voy a hacer una pausa. Antes de la pausa te dejo la pregunta. ¿Qué tan preocupante es que el ejército de Nicaragua pueda ordenar la movilización militar interna, intervención del ejército en apoyo a la policía, cuando la estabilidad de la República lo requiera, según también esta reforma? Una pausa y regresamos. Conversamos con Eliseo Núñez Morales, integrante del grupo opositor Monteverde, sobre estas dos temas. La ley orgánica del Poder Judicial modificada, en la que Ortega y Murillo pues nombran a presidente, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, que se convierte en un ente de la presidencia, ya no es un poder como tal del Estado, ya no hay separación de poderes. Y el otro tema es la jefatura o la reforma a el Código Militar, en la que pues se estableció de que tanto Ortega y Murillo son los jefes supremos del ejército en Nicaragua. Pero también hay otras modificaciones que también las adaptan a lo que se aprobó en la nueva constitución política, totalmente pues ilegal. Eliseo, ¿qué preocupaciones surgen en cuanto a que el Ejecutivo puede ordenar la movilización militar interna o la intervención del ejército en apoyo a la policía cuando la estabilidad de la República lo requiera? Y no te establece cuándo la estabilidad de la República lo requiere, o sea, es decir, es al arbitrio de Ortega y Murillo. Sumamente preocupante, pero es algo que ya se venía haciendo. Recordemos las imágenes del hospital militar recibiendo a los paramilitares que dispararon a las madres en la marcha del Día de las Madres, que dispararon a la población civil en la marcha del Día de las Madres, que no eran más que militares disfrazados de civil. Y recordemos que inteligencia del ejército fue quien dio todos los datos para detener al liderazgo de las protestas. Eso es algo que tiene que quedar claro. Entonces, lo que ahora vemos es el descaro. No estamos viendo un cambio de fondo, sino que ahora lo harán de manera descarada, de manera que no van a ocultar nada porque, según ellos, tienen la ley a su favor. Y volvemos a lo mismo. Esto es una cadena de hechos que empezó antes del 2006 incluso, y que han venido generando hechos ilegítimos que generan ilegalidades, que a la vez vuelven a generar otros hechos ilegítimos que vuelven a generar ilegalidades. Y esta reforma constitucional, y hay que definirla con una palabra grande y sonora, es que es ilegal, porque Ortega nunca ha tenido ese número de diputados que dice tener para poder reformar esta constitución. ¿Qué riesgo representa la incorporación de militares retirados y civiles en las llamadas fuerzas militares de la Reserva Patriótica? Bueno, ahora esta es la estructuración de una milicia represora que está construida para amedrentar a la población. Y no solamente es la famosa policía voluntaria, sino que aquí tenemos a gente del ejército que también va a funcionar para eso. Ortega se está preparando para una eventual guerra civil, aunque no la miro yo en el horizonte, pero esa es la mentalidad de él. Él se está viendo como que si en algún momento va a haber una guerra civil, un conflicto armado en Nicaragua, y él tiene ya los mecanismos preparados para aniquilar cualquier expresión armada que se dé en el país. Ojalá que nadie esté pensando en hacerlo, pero esa es la mentalidad de Ortega, eso es lo que él acoge. ¿Qué salidas legales, institucionales
quedan dentro de Nicaragua para enfrentar esta consolidación de los Ortega Murillo? Lamentablemente institucionales ninguna. Aquí en algún momento la frustración de la gente va a volver a llegar a un punto de protesta. Ojalá que no sea violenta. Y la presión internacional, que es la otra cosa que debe de mantenerse mientras esa protesta llega. Otro camino difícil. Los otros caminos son la institucionalidad misma de Ortega, que no es adecuada ahorita, o la vía del conflicto. Entonces, del conflicto armado, y ninguna de las dos vías son vías que sean plausibles ni que sean ahorita algo deseable. Entonces, definitivamente estamos en un stand-by, la frustración se va a ir acumulando, y esto es una olla de presión. Ortega también sabe eso, a pesar de que cree, de que le dice a sus jefes nada de lo que pasó en el 18 va a volver a pasar. Definitivamente, cuando vos haces lo que estás haciendo, genera suficiente frustración como para que las cosas se resuelvan. Y eso es lo que normalmente pasa. Es más, o sea, el ejército de Nicaragua es menos digno que el ejército de Rhodesia, que con Robert Mugabe, cuando instaló a la mujer de presidenta, le reclamaron y lo quitaron del poder. Este ni siquiera ha tenido la dignidad de reclamar por eso. Presidente. Sí, sí, para finalizar, Liceo, ¿cómo se compara esta reforma, verdad, con otros procesos de militarización del poder en la región centroamericana o en la región de América Latina, en el mundo? O sea, ¿con qué lo comparas? ¿Con qué es comparable lo que está ocurriendo en Nicaragua? Solo Venezuela tiene algo similar. El resto de América Latina no ha hecho este tipo de cosas, en que el poder militar tenga esta enorme capacidad que está teniendo de participar en política. Creo que definitivamente el modelo es el cubano, pero Cuba ya era anterior, o sea, no es un modelo que lo hayan construido recientemente. Si lo querés comparar con un modelo reciente, tenés que compararlo con el modelo venezolano. Muchas gracias, Liceo, por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Liceo Núñez Morales, integrante de Monteverde. A ustedes, muchísimas gracias por su atención.